Estamos en este domingo tan contentos, tan llenos de sol y de primavera. Así es que imagínense, vamos a tener nuestras escuelitas bíblicas en esta próxima semana. Estamos contentos por eso y estamos contentos porque Dios va a bendecir. Estamos llenos de escenografías, porque va a haber clases para principiantes, para escolares, para adolescentes, para mujeres, así es que estamos llenos de escenografías. Aquí ya también tenemos acá atrás la escenografía del tema, y bueno, por eso estamos contentos, pero también estamos contentos porque al menos yo estoy muy contenta porque Dios le está permitiendo cumplir un año más de vida a mi nieto José de Jesús Vázquez, así es que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y le doy muchas felicidades a través de este medio porque de veras es una bendición para nuestra vida. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy, que es la segunda clase de Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo y vamos a continuar hablando acerca de esto. Hablamos de 3 aspectos importantes cuando nosotros buscamos la comunión con el cuerpo de Cristo, que primeramente, antes que cualquier cosa, nosotros tuvimos que haber tenido comunión. Para poder tener comunión con el cuerpo de Cristo, tuvimos que haber tenido comunión con Dios, recibiéndolo como nuestro Salvador. Y es entonces ahí que se da esta relación con Dios y luego también con su iglesia, con todos los miembros de su iglesia. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo 3 aspectos importantes acerca de cómo podemos tener comunión, y hablamos acerca de que tener comunión es experimentar autenticidad, o sea, nosotros tendríamos que ser auténticos, no esconder nada, decir a los demás qué está pasando en nuestras vidas, porque eso nos ayuda también a que alguien ahí nos diga: hermano, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, y no debemos de sentirnos, hermanos. Es parte de la exhortación que tenemos que hacernos como cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer exhortación y tenemos que hacer palabras de ánimo, palabras de apoyo, pero también palabras donde nos exhorten a que hagamos lo correcto, a que se haga lo verdadero. Fíjense, y esta comunión auténtica no es superficial, es una expresión genuina. Tienes que abrir tu corazón con la otra persona y que ella también abra su corazón contigo. Sale de lo más íntimo de nuestro ser. Y es una forma de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Porque cuando tú tienes cosas que se ocultan detrás de ti, se ocultan, no estás siendo ni siquiera honesto contigo mismo. Claro que mucho menos con los demás. Entonces, tenemos que ser auténticos. Habla de cuando experimentamos comunión, tenemos que también practicar la autenticidad. Y también una verdadera comunión es cuando nosotros andamos en luz, no andamos escondiéndonos, no andamos allá en las tinieblas, haciendo cosas oscuras, haciendo cosas que el cuerpo de Cristo no sabe. Todas las cosas de nuestra vida tienen que tener luz, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser la luz. Dice, si andamos en luz, dice la palabra, ¿verdad? Como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque es ahí en eso de que estamos en el diálogo, en el que estamos entonces yo te exhorto, yo te aconsejo, yo te digo: no, así no le hagas. Es por eso de que la sangre viene y limpia, ¿verdad? La sangre de Cristo. Entonces, pero si decimos: no, yo estoy bien así, no hay ningún problema. Ahí sigue diciendo el versículo. Pero si decimos que no tenemos pecado, pues entonces, ¿qué?
nos hacemos mentirosos, porque todos tenemos pecado y hay que ir cuidándonos en el día al día, hay que ir declarando, hay que ir presentando delante de Dios nuestros pecados y decirle, ¿verdad? Aún hay veces pecados que los pensamos nada más en el pensamiento, pues hay que, aún los que me son ocultos, Señor, perdona mis pecados. Hay que estarnos limpiando de toda maldad y de todo pecado. Entonces tenemos que experimentar una verdadera comunión como andando en luz. Y la otra forma que vimos acerca de la comunión, que haya reciprocidad. Nosotros tenemos que compartir responsabilidades y ayudarnos unos a otros, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros mutuamente. Este amor es recíproco, esta ayuda es recíproca, ayudarnos es recíproco, servirnos es recíproco, ¿sí? Tiene que ser recíproco. Yo te sirvo, tú me sirves. No es nada más siempre, y eso es con todos nuestros prójimos, eso es sobre todo con los más próximos, ¿no? Nuestra familia también, igual, y los de la familia de la fe. Entonces, ahí llevamos 3 puntos. Entonces, el cuarto punto que vamos a ver en cuanto a qué es una verdadera comunión, cómo podemos experimentar una verdadera comunión, es cuando nosotros tenemos compasión. Compasión, ¿sí? Compasión, ese sentimiento de ser empáticos con la otra persona. Ser compasivos no se limita a dar un consejo o una ayuda rápida a la compasión. No se limita a rapidito te digo, estás mal o te aconsejo. No, la compasión va más allá, es compartir el dolor y comprender, no nada más compartirlo, comprender el dolor de los demás. Por eso les hablaba yo de empatía. Empatía es cuando tú sientes lo que el otro siente. Esa es la empatía. Sentir lo que el otro siente. Entonces, la compasión dice, entiendo, o sea, cuando tú entiendes lo que le pasa al otro, cuando no lo haces ver como, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas así? Porque todos tenemos diferentes formas de pensar y tenemos que empatizar con los que piensan de diferente manera que nosotros, ¿verdad? No es hay que estar junto a estas personas, tratando de estar en su momento, o sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que verdaderamente están ellos sintiendo en su corazón para que estén actuando de alguna manera? Y entonces, la empatía, que lo hablamos acá de manera secular, en realidad es lo que de forma bíblica es la compasión. Es la compasión. Y dice que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión. Debemos vivir con compasión hacia los demás. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La compasión está muy ligada a la misericordia, muy ligada, es parte casi se puede esencial. O sea, tener misericordia de alguien, no importa que no le conozcas, no importa que no sea tu amigo, no importa que no sea tu hermano, hay que tener compasión. Y cuanto más, todo lo que hagamos con los demás, dice la palabra, que cuanto más con la familia de la fe. Entonces hay que tener compasión, hay que tener misericordia de los demás. Eso es lo que nos pide la palabra. Entonces, la compasión satisface 2 necesidades humanas.
es el ser entendidos y el ser apreciados. El ser apreciados por los demás. Tenemos que apreciar a la gente, ¿sí? Tenemos que entenderla. Eso es lo que encierra en sí la compasión. No tenemos que vernos como insensibles ante los demás, como que si no estuviera pasando nada. La compasión abarca el entender y el apreciar a las personas. O sea, ser empáticos. Cada vez que tú aprecias y entiendes los sentimientos de alguien, entonces ahí es donde tú estableces comunión. Cuando tú entiendes y estableces los sentimientos de alguien, estableces comunión. Y pues entiendo que todos vivimos en esta vorágine de falta de tiempo. A todos nos falta ahorita el tiempo. No hay tiempo para nada ahorita. Y eso que nos levantamos desde muy temprano. Muchos de los que trabajamos estamos desde las 6, algunos hasta desde las 5. Y no les alcanza el tiempo para hacer todo lo que tienen que hacer al día. Por esa razón muchas veces se relega la comunión con Dios, que es la primordial, que es la que tiene que hacerse en las primeras tempranas horas de la mañana. Porque el salmista dijo y lo aconsejó para que nosotros lo entendiéramos de esa manera: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me voy a acercar a ti. No a las 12, a la 1, a las 3 de la tarde, cuando ya la mañana ya dejó de ser, cuando los primeros rayos de luz, que era al alba, donde estaba ahí la presencia del Señor, ¿verdad? Donde está esperando el Señor que lleguen esas oraciones de agradecimiento, de alabanza, y no encontrar a la mejor alguna de tu parte, ¿verdad? Porque muchos probablemente sí, pero de tu parte. Entonces, nosotros tenemos que hacer tiempo. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer. De hecho, estamos preocupados por nuestros propios problemas. Hay muchos problemas ahorita en la gente. Cual más, cual menos tiene problemáticas grandes por qué preocuparse. No hay esa de decir, este no tiene problema. Todos tenemos 1, 2 o 3 problemas grandes y graves, ¿verdad? Y entonces no hay tiempo. Por eso el autocompadecerte, o sea, yo tengo muchos problemas, yo estoy muy decepcionado, estoy muy dolido, estoy muy dañado, el autocompadecerte no te permite practicar la compasión hacia los demás. No te permite. ¿Te das cuenta? Y entonces, pues es necesario que nosotros podamos tratar de hacer las cosas como se nos manda. Yo creo que sí podemos darnos tiempos, a lo mejor pues no tantos, no podemos decir te voy a dedicar todo un día, pero sí podemos darle tiempo a las personas que necesitan ayuda y apoyo. Y es un ratito un día y otro ratito otro día y otro ratito otro día, pero así es como se hacen las cosas y la comunión con las personas. Entonces, la comunión tiene diferentes niveles. Los grados más simples de comunión es compartir y estudiar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo nosotros aquí. Esos son los grados más simples de comunión, compartir y estudiar la palabra. Ya un nivel más profundo que va agarrando más profundidad es el servicio, ¿verdad? Cuando ministramos entre varios, la ministración a otros a través del servicio, de llevar el evangelio a otras personas, de evangelizar a otros que no conocen la palabra. Es una forma más profunda de comunión con Dios y también con el cuerpo de Cristo. Entonces, hay
proyectos de caridad. Miren, ahorita nosotros estamos como iglesia, estamos llevando un proyecto. Estamos tratando de alimentar a los niños, invitándolos para que vengan, escuchen la palabra, pero no nada más les damos la palabra, sino también les damos un alimento. Eso es profundizar más en esa comunión. Y ahí estamos contribuyendo todos. Cuando te dicen una barra de pan, salchichas, pizza, y tú levantas tu mano para decir yo, bueno, ahí estás contribuyendo. ¿Qué más si contribuyes y vienes y sirves? A servir las mesas, a cantar los cantitos que cantamos, a ver que haya disciplina. O sea, el trabajo es para todos. Hablábamos de ayudarnos mutuamente. Entonces el trabajo es para todos. Eso ya sería un nivel más profundo de la comunión, el servir, ¿verdad? Y tener ese tipo de proyectos. Nosotros como iglesia tenemos ese tipo de proyectos. Vamos a tener escuelitas bíblicas esta semana, iniciando con el día de mañana, 7 de julio, y estamos también de esa forma teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, porque fíjense, estamos sirviendo, estamos ayudando, estamos dando la palabra, estamos siendo empáticos con los que vengan, vamos a tener que ser empáticos. Habrá personas que traigan necesidades, habrá niños que traigan sus propias necesidades, y ahí tenemos que emplear la empatía, tenemos que emplear la compasión, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos dice Filipenses 3:10, que a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, aún en la muerte. Fíjense, Pablo nos está hablando aquí, dice, llegando a ser semejante a él, aún en la muerte. O sea, sacrifícate. Hay que hacer sacrificio, no todo, les digo, no tenemos tiempo, ahorita la vida que vivimos, siempre se elogiaba a las personas de las épocas antiguas porque decían, no, ellos se levantaban bien temprano y desde temprano andaban labrando y desde temprano andaban sembrando y desde temprano, o sea, pero nosotros también ya, ahorita en esta época, nos tenemos que levantar temprano y desde temprano empezamos a trabajar y vamos al trabajo fuera de casa y llegamos al trabajo dentro de casa y llegamos a hacer y esto y tenemos muchas cosas, pero entonces ¿qué? Tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que hacer un sacrificio. Y a veces nos partimos en dos. Como dice que él toca y baja y esto y lo otro y sube y acá y acomoda y el mil usos, ¿no? El hombre orquesta le llamaban también. Bueno, tenemos que hacer un sacrificio para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Dice Hebreos 10:33, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está hablando de la iglesia primitiva, está hablando de que se desposajaban de cosas materiales para poder compartirlas con otros. Estaban hablando de que la visitación a los presos, ¿verdad? Se está hablando también, hay que tener empatía con los enfermos. Y bueno, nosotros hemos tenido varios ministerios, hemos tenido el ministerio de la cárcel, hemos tenido el ministerio de hospitales, estamos luchando también porque se vuelva a reabrir ese ministerio de hospitales. Pero entonces dice, sufriste con gozo, o sea, lo que tú das, dalo con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una mejor y perdurable ¿qué? Herencia en los cielos. Y ¿sabes qué? Es que también el tesoro lo que tú estás dando aquí en la tierra es estar haciendo tesoros allá en el cielo. Eso es lo que pasa. Muy bien. Entonces tenemos que solidarizarnos con la pena
y con el dolor de los demás. Tenemos que ayudarnos unos a otros, dice la palabra, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y es que es así. Si yo sé que tú tienes un problema, yo voy a tener que estar orando por ti. Yo no me voy a poder hacer como si no estuviera pasando nada. Tengo que estar orando por ti porque sé que hay una necesidad. Entonces, hay que estar en esa comunión con nuestros hermanos para saber las necesidades y estar siendo solidarios con ellos. Hubo en la historia de la iglesia, ha habido mucha historia acerca de todo. Hoy en estos momentos, en este mismo día, hay países que sufren persecución a causa del evangelio. Vemos la historia bíblica de cristianos que murieron a causa del evangelio, que sufrieron desprecio a causa del evangelio, que se hicieron mártires por causa del evangelio, o sea, murieron por su fe. Y ahorita todavía existe eso, porque hay países donde no se acepta el cristianismo. Entonces nosotros no estamos así, no estamos en esta, es más llevadera nuestra vida. Aprovecha estos momentos, ayuda y ten compasión de otros. Ten compasión de otros porque ahorita nosotros no vivimos esta forma de comunión más drástica, en donde el evangelio lo vas a tener que llevar a costa de tu propia vida. Porque eso fue lo que hicieron estas personas. Murieron como mártires por la fe. Entonces, tenemos que estar ayudándonos unos a otros cuando sabemos que hay dificultades. Dice lo que les dije en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo no es la ley de los hombres, ni es la ley de los profetas. Ya Cristo vino a implementar, no la abrogó la ley de los profetas, claro que no. Pero Cristo dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, ama a tu enemigo, ¿verdad? Nos lleva a más, nos lleva a acciones más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Esa es la forma en cómo quiere Jesús y que cumplamos esa ley que nos está poniendo Él. Esa es la ley de Cristo. Entonces, es en los momentos más intensos de dolor, de duda, de crisis, cuando necesitamos el apoyo de los demás. Es ese momento, cuando necesitamos, cuando ya sentimos que no podemos más, que ya las circunstancias están aplastándonos de manera que no podemos salir, que no podemos respirar ya. Y casi sentimos que la fe que tú tenías se está derrumbando a pedazos porque tú oras y no hay una respuesta. Es que a veces nosotros como personas, como seres humanos, nosotros queremos que la respuesta sea en el momento en que nosotros decimos. Y la respuesta siempre va a venir en el momento de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque acuérdate que Él no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Y parece que ya casi estás aniquilado, parece que ya estás destruido, pero el Señor te levanta. El Señor te levanta, pero sí tienes que caminar en fe. Tú no puedes vivir por las circunstancias que te rodean, que están aplastando y están tratando de derrumbar tu fe. Tienes que vivir por fe, aunque no lo veas. Esa es la verdadera fe. Saber que lo que tú vives va a pasar y que lo que no ves que tú quieres, viene. Míralo, tienes que verlo con los ojos de la fe. Entonces, esa es la razón que nosotros tenemos también esos grupos pequeños. Y, por ejemplo, al menos en mujeres tenemos esos grupos pequeños porque estamos conformados por equipo de 6 a 5 mujeres. Ese es tu grupo pequeño, ahí tú también puedes, tu líder
o venir también conmigo o con tu líder y ahí se puede dialogar acerca de las necesidades que tú tengas, porque es lo único que nos va a poder sacar adelante, ¿verdad? Es tan importante que tengamos pequeños grupos con los cuales podamos contar para oración. Fíjense que Job, durante su sufrimiento, contó con un grupo pequeño de amigos, que de primera instancia, lo único que hicieron fue, llegaron donde estaba Job y lo vieron cómo estaba. Ya no tenía casas, ya no tenía riquezas, ya no tenía siervos, ya no tenía hijos, y estaba sentado en un montón de cenizas, todo cubierto. Ya imagínense la apariencia de Job. ¿Saben qué hicieron los amigos de Job? Fueron y se sentaron ahí a un lado de él, sin decir nada. A veces la sola presencia de la persona que sabes que está contigo, que te acompaña, eso es más que suficiente. Dijo Job 6:14, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. El atribulado es consolado por su compañero. Un amigo, un compañero te consuela en esos momentos, en esos precisos momentos. Entonces, nosotros tenemos que dar compasión. Y yo les decía que la compasión es muy similar a la misericordia. Sí, porque allí es en esa compasión y en esa misericordia que tú llegas a relacionarte con esa persona, en donde la verdad no hay lugar para estar señalando errores. Sabemos que los hay, tanto de un lado por el otro, ¿verdad? Pero no vamos a andar señalando errores, sino que vamos a estar teniendo ¿qué? Una verdadera compasión. Y fíjense, la comunión que se genera es que la misericordia, fíjense, siempre va a triunfar aún sobre la justicia. Porque Dios sabemos que es un Dios justo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él es justo. Si Él nos diera lo que nos corresponde por lo que somos, pues su justicia sería así, tajante. Pero como su misericordia es nueva, entonces por eso la palabra es: la misericordia triunfa sobre la justicia, porque cuando hay misericordia, ya los errores ya se van a un lado. ¿Sí? No podemos estar señalando los errores cuando hay misericordia. Entonces todos necesitamos de misericordia, porque todos tropezamos en un momento de la vida, todos caemos y necesitamos siempre que haya alguien que nos ayude a levantarnos y que nos ayude a volver a retomar el camino y caminar en ese camino de Dios. Es necesario que nos pongamos de pie, pero a veces necesitamos también de alguien que nos ayude a ponernos de pie cuando nos hemos equivocado, cuando hemos tenido errores. Entonces tenemos que brindarnos misericordia. Tenemos que brindarnos misericordia, ¿sí? Cuando alguien peca, nosotros tenemos que perdonarlo y consolarlo. Y es por esa razón que yo les comentaba que es necesario que nosotros seamos como luz, que seamos transparentes, que no tengamos allá cosas ocultas. Porque cuando tú tienes alguna cosa ya oculta, entonces para ti se te va a hacer, y nadie sabe, para ti se va a hacer más fácil seguir ocultándola y seguir avanzando en eso que tú tienes. Pero cuando tú ya la
la expones a la luz, que nos dice que estemos en la luz como Él está en luz, cuando ya la exponemos a la luz, entonces ya no te va a ser fácil, porque ya sabes que hay alguien que va a estar, ¿qué? Exhortándote, que va a estar, no te va a estar señalando el error, te va a estar exhortando a que hagas lo correcto, a que camines en rectitud delante de Dios. Por eso se nos habla que esa comunión hay que tener autenticidad, o sea, no estar ocultando los pecados, los errores que tenemos, hay que estarlos compartiendo con esa persona que tú sabes que es la idónea, que va a estar ayudándote, teniendo compasión y misericordia de ti. Entonces, debemos estar con el que peca para perdonarlo, para consolarlo, porque el que peca, mis hermanos, puede consumirse por la tristeza, porque sabe que ha pecado, porque sabe que está mal. El mismo Espíritu es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si tú ya eres insensible a lo que tú haces, ya no te mueve a nada el hecho que tú sabes que estás mal en algún rasgo de tu vida, y no te mueve a un cambio, no te mueve a una transformación. Bueno, hay que tener cuidado, porque es el mismo Espíritu el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Dice 2 Corintios 2:7, así que, al contrario, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, no hacer leña del árbol caído. Hay que levantarlo, hay que ayudarlo, hay que restablecerlo. Entonces, nunca va a ser posible que podamos tener comunión si no hay perdón, porque Dios no quiere que guardemos rencor. Dice Colosenses 3:13, sopórtense mutuamente, y así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Cuando alguno tenga quejas contra otro, y por encima de todo, practiquen el amor, que todo lo hace perfecto. El amor es perfecto. Así es que hablamos también de amarnos, ¿no? Dentro de la compasión, ayudarnos, servirnos, amarnos. Hablamos dentro de la compasión. Es lo que nos dice Pablo en Colosenses. Dice, soportándoos, voy a darles otra versión, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tú no quieres perdonar, pero si a ti Cristo te perdonó, ¿cómo no vas a poder perdonar a tu hermano? Y ya esto lo hemos hablado, lo hemos dicho muchas veces acerca de cómo cuando no hay perdón, lo primero que viene al corazón del que no perdona es la amargura y el resentimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando hay amargura en el corazón del creyente? Primero, lo primerito que se destruye es la comunión con Dios. Porque un corazón amargado no puede tener esa comunión con Dios. Pues mucha menos, es que esa comunión con Dios es la que te vivifica, la que te sostiene para que tú puedas tener comunión con los santos. Pero si tú no tienes comunión con Dios, pues menos vas a tener comunión con los santos, porque tu corazón está lleno de amargura. Y sabes, a mí me pegó, así me impactó una vez que yo escuché este versículo, porque a veces yo la palabra no la leo, sino la pongo para escucharla. Dice, no siendo que los que estén, dice, no deje la amargura, hablaba de la amargura, que el que tenía amargura, dice, no siendo que el que tenga amargura deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios, mi amado? ¿Cuál es? La salvación. Esa es la gracia de Dios.
¿Qué está diciendo la palabra? A ver, búsquenme por favor ese versículo que habla acerca de la amargura. Dice, porque dice, deja de alcanzar la gracia de Dios. El amargado y el creyente no está lejos de tener amargura en el corazón. Por favor, amigo, escuchen. Creyente, escucha. Hay amargura en tu corazón, oye, esas de las caras hoscas, de los saludos agrios, si te veo no te conozco. Ese es reflejo de amargura. No hay ninguna actitud jovial en tu cara, de sonrisa, de amabilidad. Siempre tienes que andar con esa cara mustia y llena como de enojo. Sí. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Muy bien. ¿Qué nos dice Hebreos 12:15? Fíjate lo que nos dice Hebreos 12:15. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, renueven las fuerzas, fíjate, de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas. ¿Sí? Estamos ahí. 12:15, perdón. Cuídense unos a otros. Ya nos dijo que nos soportemos, ¿verdad? Ahora en Hebreos nos habla de que nos cuidemos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a otros. Es que una persona amargada contamina. Una persona amargada de pocas pulgas, sí, porque las personas amargadas tienen pocas pulgas, o sea, no puedes tocarles, no puedes decirles nada. No, es que eso era en el viejo hombre, ahora eres nueva criatura en Cristo. Decía el pastor, ahora estamos tratando con la iglesia de cristal. No lo toques porque se quiebra. No, dice, cuídense. Dice que la raíz de amargura es venenosa y trastorna y envenena a otras, contamina. Es que tú vas a contaminar a otros. Otros van a empezar a tener esa amargura. Imagínense que una iglesia sea contaminada con amargura, que comenzó por uno, es como la caja de manzanas. Comienza con una manzana y se pudre toda la caja. Por eso dice, cuídense para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios, porque gracia significa salvación. O sea que después de que tú ya has sido salvo, pero tú no estás en comunión constante con Dios, pues te vas a convertir en apóstata, porque estás dejando de estar en esa comunión con Dios, de estar en comunión con los santos. Vas a dejar de recibir la gracia de Dios. Tengamos cuidado. Por eso dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Que no haya amargura en tu corazón, mi amado. Que no haya amargura en tu corazón, porque la amargura no no te va a ayudar en nada, al contrario, te va a apartar más de Dios, más de Dios. Entonces, la amargura es por falta de perdón. La amargura viene por falta de perdón. Por eso nos habla que seamos compasivos con las faltas de los demás y que perdonemos a todo aquel que nos ofenda, porque recordemos que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes deben perdonar a otros. Entonces, la misericordia es el motor que nos motiva a mostrar la compasión, a mostrar la empatía, esa es la misericordia, a los demás, ¿sí? Yo creo que nunca, cuando tú tengas que perdonar a alguien, nunca Dios, tú vas a perdonar más de lo que no te perdonó Cristo a ti. Así es que hay que perdonar a los demás. Entonces, nunca debemos de
de reunir todas nuestras energías, lo que somos para vengarnos de la persona que nos dañó. No podemos, porque entonces viene la amargura. No podemos estar trabajando así, porque vendría la amargura. Hay muchas personas que no muestran misericordia, ¿sí? Porque no entienden la diferencia de confianza y misericordia, ¿sí? Confianza y misericordia, y no lo entienden. Entre confianza y perdón, perdonar es olvidarte del pasado. Y la confianza va a tener que ver con lo que viene en el futuro. Se va a tener que volver a estar trabajando en que esa persona vuelva a tener tu confianza, pero ya el pasado allá quedó. El perdón debe de darse en tu corazón, aunque no te lo pidan, porque cuando tú sacas de ti esa podredumbre que es la falta de perdón, tú estás quitando el daño y no vas a permitir que la amargura se anide en tu corazón. Por eso es necesario perdonar a quien nos ofendió. Y a lo mejor muchas veces esas personas no se van a dar cuenta, porque a lo mejor esas personas ya incluso murieron. Esas personas no están en la ciudad para que tú las puedas, no tienes el contacto con ellos para que puedas tener una llamada con ellos, pero tú aprende a perdonar y a seguir adelante. Estamos haciendo una separación con perdón y confianza. Ya no le vas a tener la misma confianza. Claro que no vas a tener confianza al principio, a lo mejor nada. Pero si tienes forzosamente que relacionarte con esa persona, pues vas a tener que empezar a construir confianza, de poco a poco. Empezar a construir confianza. Entonces, sí se puede reconstruir la confianza, claro, con las actitudes y de la persona que ofendió, ¿verdad? A veces hay como una confusión, dice, pues si Dios quiere que lo perdone, significa que voy a estar con Él ya perdonándolo. No, Dios quiere que lo perdones, pero tampoco Dios nos pide que confiemos en ella de inmediato. No se puede, ya una persona que falló, hay que darle la oportunidad de que se reivindique, que se le vuelva a tener confianza, ¿sí? Ni tampoco una persona que nos dañó, vamos a permitirle que nos siga haciendo daño, porque tenemos que perdonarla. No, eso no nos pide Dios. Dios nos pide que perdonemos. Eso es lo que nos pide, perdonar, sanar nuestro corazón, ¿sí? Para que no se anide la amargura, para que no haya el rencor ni resentimiento en nuestro corazón que dé lugar a la amargura. Y entonces nosotros vamos a permitir que el tiempo haga y Dios en la vida de la persona haga su trabajo. Entonces, muchas veces para poder volver a restablecer esta confianza hay que pedir un consejo a alguien. A lo mejor no te sientas a gusto con el grupo de apoyo, pero sí tiene que haber siempre una persona que te puede apoyar en esas dificultades. A lo mejor tú misma no quieres abrir a todo el grupo, pero sí va a haber una persona a quien tú tienes que decirle qué es lo que está pasando. Hay muchos beneficios, ¿sí?, de poder tener esta comunión verdadera los unos con los otros. Fíjate, nosotros no podemos detener lo que ya la iglesia primitiva inició. Hace más de 2000 años la iglesia primitiva inició los grupos. ¿Te acuerdas que decía que se reunían en las casas? Y esos eran, ¿verdad?, los pequeños grupos para poder vivir en comunión. Y luego ya estamos la iglesia en pleno. La iglesia en pleno, aquí está para alimentar a todos. Pero esos pequeños grupos que nosotros tenemos de trabajo, tenemos el grupo de mujeres, está
el grupo de jóvenes, están los niños, y bueno, batallan mucho los varones para poder juntarse, pero eso no significa que no lo puedan hacer. Hay que reunirse, porque hay que tener un grupo en el cual se pueda llevar a cabo en práctica la compasión, la misericordia, ¿sí? El traer a la luz tus problemas, tus situaciones. Entonces, tenemos que buscar todos estos aspectos cuando están los pequeños grupos: autenticidad, reciprocidad, compasión, misericordia, ¿sí? Así tenemos que ser en cada uno de nosotros con los demás. Y vamos a experimentar una verdadera comunión. Nosotros, mis amados, fuimos creados para tener comunión los unos con los otros. Entonces, podemos preguntarnos, ¿necesito personas en mi vida? Hay personas que dicen, yo no necesito a nadie. Esa persona está amargada, para empezar. El que dice que no necesita a nadie. Necesitamos a las personas en nuestra vida. Necesitamos a las personas en nuestra vida. Pregúntate, y yo me respondo a mí misma, sí las necesitamos. Sí las necesitamos. ¿Y cómo las necesitamos? Porque tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, porque así yo voy a estar cumpliendo la ley de Cristo, llevando las cargas de los unos de los otros. Tenemos que hacer partícipes a los demás de apoyo. Entonces, hay una pregunta: ¿qué paso debo dar para poder relacionarme yo con los creyentes? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué sí debo hacer? Yo no soy de los que platican mucho con los demás, te dirás tú. Bueno, pues ese es el paso que vas a tener que dar. Procura ahora platicar con los demás, conocer a los demás, cuando menos conocer a los de tu grupo. Estamos empezando a conocer con las vinas de oración. Ahí estás conociendo a un grupo, fíjate, 2 personas compartiendo. Ese es muy buen empiezo, es un muy buen comienzo, pero hay que hacer algo, porque tenemos como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, relacionarnos unos con otros, animarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, tener misericordia los unos de los otros y sobre todo estar primeramente en comunión con Dios. Ponte de pie, mi amado hermano. Padre, gracias te damos en estos momentos porque tu palabra es fiel y nos habla a tu iglesia de una manera clara, Señor, para que nosotros podamos entender cuál es tu buena voluntad para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas y a través de ellas, Señor, para hacer bendición a otros, canal de bendición, que esta palabra llegue a otros, Señor, pero también queremos dar testimonio dentro de tu iglesia, Señor, acerca de esa comunión de la cual debemos de tener los unos con los otros. No nos podemos aislar, Señor. Tenemos que entender, Padre, que si tenemos problemas, tenemos que dialogarlos, tenemos que platicarlos unos con otros, porque unos con otros tenemos que llevar las cargas. Entonces, mi Padre amado, ayúdanos, aliéntanos, dirígenos, cómo tenemos que trabajar, cómo tengo que hacer para que primeramente yo tenga comunión contigo y luego también busque la comunión con mis hermanos en la iglesia. Esa es tu voluntad perfecta, Señor. Tú creaste a la iglesia con propósitos definidos y ese es uno de los propósitos, Señor, que tengamos comunión los unos con los otros. Así es que, mi amado Padre, yo te pido que empieces a trabajar. Sabemos que va a ser desde abajo, Señor, con cada uno de nosotros, porque queremos, Señor, transformar nuestras vidas para honrarte de una mejor manera, para trabajar y servirte de una mejor manera. Así es que, mi Padre amado, honramos, Señor, todo lo que vas a hacer con nosotros y te alabamos y bendecimos tu nombre altísimo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Nos vemos la próxima semana.